I think the most profound privilege I have is that I can sit alone in a room writing. And then at a certain moment I can rise from the table and open a door to another room that's full of people with whom I can make theater. And then I can go back to the first room and be alone again. So for me, theater is a sort of expansion of the written word. There is one thing more with theater that is absolutely contrary to, let's say, a book or a painting. It is that a theater performance just happens when it happens. Even though it's going to be performed 100 times, it will always be different. Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El poeta inglés William Butler Yeats dijo que solo se puede llegar a tocar el universo con la mano enguantada y que esa mano es la nación de cada uno de nosotros. La literatura es esa mano y esa nación, una universal y perpetua con la que podemos vivir vidas que no nos tocó vivir, conocer sitios en los que no estaremos nunca y ser personas que jamás seremos. El programa que hemos hecho durante ya casi 10 años, llevamos 9 y pronto celebraremos los 10 años de difusión, divulgación de las letras, es producto, y usted lo sabe, de una convicción. La convicción de que en lo que podría llamarse la República de las Letras, en la cultura, en el conocimiento, todo esto nos acerca a los grandes valores de la humanidad y amplía nuestra existencia cruzándola con otras, enfrentándola con algunas. La literatura nos muestra cómo el reverso de un tapete persa, el hilo con el que está tramado nuestro paso por el mundo. Este año hemos hablado, y cómo no, de pandemias, de depresión, de duelo y de tantas otras calamidades en literatura. Pero también hicimos el esfuerzo de voltear la cara y celebrar la vida y la obra de autores que nos dejaron en sus letras el estudio de una esperanza. Algunos de nuestros nombres de siempre, Cortázar, Borges, Onetti, Bioy Casares, hablamos de amor literario, de parejas que se dedicaron a amarse y a escribir, de los Fitzgerald, de Beauvoir y Sartre, de Miller y Anais Nin, de Lillian Hellman y Dashiell Hammett. Recorrimos el panorama contemporáneo de varios países. Fuimos sin viajar a Japón, de la mano de Mishima, a la España de Millás, Marías y Cercas, al Brasil de Fonseca, al Israel de Amos Oz y Keret, a la Argentina de Piglia y Mariana Enríquez. Insistimos cada semana en demostrar la necesidad de lo superfluo. Insistimos en la lectura como una linterna para los tiempos oscuros que corren. Hoy hablaremos de literatura, del año que cierra y de las impresiones que nos dejó. Quédese aquí con nosotros unos minutos para que vea de qué hablamos y también de qué hablaremos, porque la literatura contiene pasado y futuro, un trayecto, una aventura. Termina el año, se va el año, ha pasado ya la Navidad. Ahora nos enfilamos hacia el año nuevo. Como todas las semanas les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Un amigo médico me decía, hasta ahora la mejor vacuna que se conoce es esta, el cubrebocas. Úselo, se protege usted y protege a los demás. Acaba un año oscuro, esa es la verdad. La cifra simétrica del 2020 quedará marcada por los muertos y los enfermos que sembró la pandemia. El mal invisible que aún nos acosa no reparó en fronteras ni en idiomas. En todo el mundo, cada noche alguien se despierta sudando y piensa en su madre, en sus hijos, en el amor de su vida. Cuídate, no salgas, no vayas, no compartas, no convivas. Ya habrá tiempo para eso. La naturaleza misma de la humanidad quedó restringida, prohibida
Prohibidas las reuniones familiares, prohibidos los parques, prohibido viajar. Prohibido por una conciencia personal. Prohibido jugar, besar, hacer tu vida y ser feliz. Esa es la verdad. Los que pudimos hicimos de la casa una oficina triste, a veces feliz también. Y los que no, salieron a ganarse la vida de cara a la muerte, porque eso es lo que se ganan, la vida. Llevamos meses sin estrechar una mano, sin dar un beso en la mejilla de alguien, sin caminar abrazados, meses sin saludar a un viejo conocido e invitado a tu mesa. Los que creen y rezan se santiguan, los que no se angustian y llaman a un amigo. Un año duro y difícil, no podemos ocultarlo. Un año de camas de hospital y rostros cubiertos, de ponerse una máscara como quien se pone los calcetines. Meses y meses de caras largas a través de la pantalla de aquí, de ADN 40, de tu vida en la computadora, meses de extrañar y de tener miedo, de sentir que se te va el aire, que estás contagiado, que te puede pasar. Un año de palabras raras, sanitizar, cubrebocas, epidemiología, coronavirus, disnea, y todos vamos juntos en este barco en mitad de la tempestad. Pero como el hombre viejo que imaginó Jack London en La peste escarlata, habremos de sobreponernos e inventar un mundo nuevo, se los puedo asegurar. Contar las pérdidas, recoger los pedazos y seguir. Este año, los libros fueron más que nunca un refugio, una casa frente al mar en otro siglo, un antiguo remedio para el alma. Como las pestes, las grandes tragedias y los desastres naturales, la literatura ha estado con nosotros desde siempre. En ella hay una de las claves de la vida. En un año de poco turismo, la literatura se convirtió, decía yo, en un espacio privilegiado para emprender un viaje. Sobre el acto viajero, un libro imprescindible, Viajes y otros viajes, de Antonio Tabucchi, publicado en español por la editorial Anagrama. Este libro, como el mismo autor lo revela en el prólogo, es una antología de viajes y reflexiones puestas sobre el crisol del tiempo. Viajes literarios, viajes durante la infancia, travesías estudiantiles y paseos de fin de semana son algunos de los temas a través de los cuales el autor repasa ciertas ideas sobre el acontecimiento afectivo que supone el acto viajero. Viajes y otros viajes es un libro de madurez, escrito en el esfuerzo de la memoria y la seguridad de quien ha llegado a buen puerto después del camino recorrido. A diferencia de buena parte de los libros sobre este tema, este libro no se apresura en el descubrimiento y la extrañeza. En uno de los textos, su autor, Tabucchi, confiesa: soy un viajero que nunca ha hecho viajes para escribir sobre ellos. Es una actitud que siempre me ha parecido una estupidez, dice Tabucchi. Sería como si uno quisiera enamorarse para escribir luego un libro sobre el amor. Tabucchi no niega que viajar es como la literatura, una de las demostraciones de que el curso cotidiano de la vida no basta. Por ello insiste en distintos momentos sobre la necesidad imperante del ser humano de encontrar momentos y formas de interrupción, sobre el control y el manejo del tiempo, sobre sus contracciones, sus distensiones, a través de los recuerdos de sus propios recorridos. Tabucchi evoca el ritmo único que se imprime en cada viaje. Así, el silencio de la contemplación, la calma del descanso, el sosiego de la huida son algunos de los tonos que Tabucchi recupera mediante relatos simples y directos. La lectura de Viajes y otros viajes nos recuerda que el viajero hace horarios, programa momentos y logra visitas. Nos recuerda también que el viajero suele asaltarlo memorias en el camino. Lo alcanzan algunos anhelos y con suerte se lleva algunas sorpresas. Puede ser que, lejos del sonido ambiente de la vida diaria, el viaje sea el único lugar donde es posible escuchar a los muertos. En este año en el que no hubo viajes, este libro de Tabucchi puede ser una puerta a la vida y también al estudio, a la reflexión. En este año atípico que empieza a bajar la cortina, la revista France Football decidió no hacer entrega del Balón de Oro, premio que se otorga al mejor futbolista del año.
por la extrañeza de las competiciones, usted lo sabe, que se llevaron a cabo de forma accidentada, interrumpida y sin espectadores. El comité encargado de organizar la premiación decidió hacer un homenaje a los mejores jugadores de la historia. Escuche usted. Para ello se organizó una votación mediante la cual 140 periodistas eligieron a los 11, al equipo, a los 11 futbolistas por posición en el campo. Entre los jugadores seleccionados están los nombres de Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Paolo Maldini, Franz Beckenbauer, entre otros futbolistas cuyas hazañas están guardadas en la memoria de millones de fanáticos, entre los que yo me cuento. De la lista destacada por ser el menos popular, el nombre del guardameta ruso Lev Yashin, conocido con el mote de la araña negra. De las atajadas de Yashin hay pocas imágenes. Disputó 4 mundiales para la Unión Soviética y jugó siempre en el mismo equipo, el Dinamo de Moscú. A los porteros se les valora menos que al resto de los jugadores. Existen pocas páginas y pocas crónicas sobre la destreza de los guardametas. Sin embargo, hay una que es maravillosa. La escribió Antonio Lobo Antunes y se titula El Gran Barrigana. La historia de Lobo Antunes comienza con una confesión y un lamento. Cuenta el escritor portugués que a los 12 años su mayor deseo era ser como Frederico Barrigana, arquero del Club Oporto, sobre el que escuchaba boquiabierto los domingos a las 3 de la tarde en la radio que su padre tenía en la sala del hogar. Cuenta también que una de sus mayores decepciones infantiles fue nunca haber presenciado un partido del llamado Manos de Fierro. Dice Lobo Antunes, escuche usted, entre accesos de melancolía periódica que me llevaban a despreciar con un encogimiento de hombros a todos los guardametas portugueses o extranjeros que el Estadio de la Luz me presentaba, el síndrome de Barrigana, entidad nosológica que no he renunciado a que se incluya en los libros de medicina, me taladraba el cerebro, dice Lobo Antunes. Barrigana se retiró del fútbol en 1965. Lobo Antunes vivió con su síndrome, el síndrome Barrigana, al menos otros 5 años. Fue en 1973, durante su estancia como militar en Angola, que encontró la cura a su dolencia. Cuenta Lobo Antunes. En un intervalo de dramas guerreros en la frontera con el Congo que no importan ahora, pasaba yo por el campo de fútbol del Ferroviario de Malange cuando reparé en un hombre de cierta edad, calvo, ya barrigón, chutando con ropa de entrenamiento a la meta defendida por un mulato con raya abierta a navaja en la maraña de su pelo y en un grupo de niños negros que por detrás de la red aplaudía al grito de «¡Dale, Barrigana! ¡Sacúdele, Barrigana! ¡Mátalo, Barrigana!». Al escuchar aquel mágico nombre, Lobo Antunes se acercó incrédulo. La sorpresa lo dejó extasiado. Con silbato al cuello, el Manos de Fierro se dedicaba entonces a enseñarle a jugar a un grupo de niños. Un gesto definió aquel encuentro. Molesto por los gritos, Barrigana llamó a uno de los chicos para regañarlo por su atrevimiento. Ni Barrigana, ni de tú, ni de usted, señor Barrigana. El escritor portugués confiesa que nunca admiró tanto a su ídolo como aquel día. Esto es Antonio Lobo Antunes y el fútbol. La muerte de un amor imposible llevó a Borges al sitio donde se juntan todos los sitios, al lugar de los lugares, al espacio total. Como última entrada del año, traemos el inicio de esa travesía inolvidable hacia el universo bajo una escalera, el Aleph. ¿De quién más? De Jorge Luis Borges. No necesitamos más presentación, lo traemos y lo volvemos a traer. Disfrute usted de las palabras de Jorge Luis Borges. La candente mañana de febrero en que Beatriz Vitiverbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó en un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo
ya se apartaba de ella, y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo, pero yo no, pensé con melancólica vanidad. Alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado. Muerta yo podía consagrarme a su memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños. Visitar ese día la casa de la calle Gray para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo estudiaría las circunstancias de sus muchos retratos. Beatriz Vitiverbo, de perfil, en colores. Beatriz con antifaz, en los carnavales de 1921. La primera comunión de Beatriz. Beatriz, el día de su boda con Roberto Alessandri. Beatriz, poco después del divorcio, en un almuerzo en el Club Hípico. Beatriz en Quilmes con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino. Beatriz con el pequinés que le regaló Villegas a Edo. Beatriz de frente y de 3/4, sonriendo, la mano en el mentón. De la mesa de novedades, este año han aparecido, como usted sabe, menos libros que en años pasados. A partir del 23 de marzo del 2020, las librerías cerraron, las oficinas cerraron y se fueron a trabajar haciendo Zooms, trabajando en la computadora, haciendo lo que se llama trabajo de oficina. Pero algunos de los libros que aparecieron fueron notables y tendrán un lugar importante en el futuro editorial. Y uno de esos libros es este que tengo aquí. De Páginas de Espuma, Thomas Wolfe, Cuentos. Mire usted este volumen. Puede ser que sea un libro caro, es verdad, pero le aseguro que el contenido es mucho más, vale mucho más que algunos cuantos pesos. La traducción es de Amelia Pérez del Villar. ¿Quién es Thomas Wolfe? Se preguntará usted. Bueno, déjeme que le diga y que le lea de la entrada. Thomas Wolfe nació en Asheville, Carolina del Norte, en octubre de 1900 y escribió y publicó entre las décadas de los 20 y los 40 4 novelas, un buen número de relatos y cuentos, obras teatrales y novelas cortas que constituyen un extraordinario fresco de la cultura estadounidense de la época, vista desde una perspectiva autobiográfica y narrada con un estilo personalísimo que se ha descrito como impresionista en una prosa poética barroca muchas veces, otras clara y recargada que a menudo se apoya en la elipsis y muestra un universo en el que sitúa al espectador muchas veces sin recurrir a la descripción física. Este es ni más ni menos que Thomas Wolfe. Cuentos publicados en Páginas de Espuma. El libro se encuentra ya en librerías y si usted lo compra va a llevarse uno de los grandes libros que aparecieron en el año del 2020. Es una muy buena traducción, ya dije que es de Amelia Pérez del Villar. Thomas Wolfe. Este es del libro de la mesa de novedades. Defoe escribió Diario del año de la peste en 1722. Después de una larga investigación sobre la terrible epidemia de peste bubónica que azotó la ciudad de Londres en 1666. Con una prosa directa y a caballo entre la crónica y la novela, este libro es un testimonio valiosísimo sobre aquella hecatombe que sacudió a la capital de un imperio y que se estima que acabó con 1/3 de la población europea. Era una época en la que curanderos y charlatanes se hinchaban de dinero engañando a la gente con remedios sin saber que esto, el acercamiento a los enfermos, les causaría la muerte inevitablemente. Guardias militares cercaban las casas de los apestados, las cuales estaban marcadas con la palabra abracadabra y prohibían cualquier interacción con el exterior. Este relato, al mismo tiempo personal y periodístico de Daniel Defoe, es un crucial referente literario sobre una época negra y de terror en Europa. Escuche un pequeño fragmento. Las cosas aterradoras que veía al salir a la calle habían llenado de terror mi espíritu, por miedo a contraer la enfermedad que era, por cierto, horrible en sí misma, y más horrible en algunos que en otros.
Los bubones que normalmente se localizaban en el cuello o en la ingle se hacían, al endurecerse y cuando no se abrían, tan dolorosos como la tortura más refinada. Algunos desventurados, incapaces de soportar el tormento, se arrojaban desde lo alto de los balcones o se pegaban un tiro o se destruían por cualquier otro medio. Otros, sin poder contenerse, lanzaban gritos de incesante dolor y sus gemidos tan fuertes, tan lastimosos, atravesaban los corazones de quienes los oían pasar por la calle. En estos últimos días del año, marcado, decíamos, por la enfermedad, a mí me gustaría recordar un libro que tratamos aquí, en esta emisión de La Otra Aventura. Un libro sobre el dolor y otros sentimientos por los que pasa durante un episodio de vulnerabilidad física y emocional alguien. El libro es este que tengo aquí, Arenas Movedizas, del gran autor sueco de novela negra Henning Mankell. Cuenta en este libro Mankell que próximo a las festividades navideñas del año, justamente del año de 2013, sufrió un serio accidente automovilístico, su vehículo quedó destrozado y él salió ileso. La mañana de Navidad despertó con rigidez y un fuerte dolor de cuello que creció al paso de los días. Tras una breve revisión, el médico le aconsejó tomarse unas radiografías. El resultado, un tumor maligno se había alojado en su pulmón izquierdo. Así comienza este libro, Arenas Movedizas. El texto de Mankell nos acerca a la enfermedad y la fragilidad mediante un lúcido y tierno uso de los recuerdos. Uno de los aspectos notables de esta obra, de este libro, son las disertaciones del autor respecto a la ubicación de los enfermos frente al tiempo. Mankell asegura que, tras recibir su diagnóstico, sintió como si todo hubiera quedado detenido. Así como si yo me congelara ahora aquí en la televisión. Todo se había convertido en un punto donde no existía un entonces, ni tampoco un después. Solo quedaba el ahora. Eso dice Mankell. Vulnerable ante el dolor y el miedo, el autor repasa algunos episodios de su infancia, momentos muy precisos en que, dice Mankell, se dio cuenta de forma trágica e inevitable de su identidad, de su existencia como individuo. Escribe Mankell, escúchelo usted: yo soy yo y ningún otro. Yo soy yo y ningún otro. No puede sustituirme nadie. A partir de ese pensamiento y esa sensación de la vida, se torna una cuestión muy seria. Dice el escritor sueco que cuando supo de su enfermedad, su más grande deseo fue tener al menos un poco más de tiempo para escribir sus memorias. En distintos momentos, Mankell asegura que escribir Arenas Movedizas, este libro que publicó Tusquets y del cual hablamos aquí en La Otra Aventura, quería leer, escuchar música, fueron su tabla de salvación estos dos asuntos en los meses más duros. Lea usted Arenas Movedizas. Es un libro duro y difícil, pero también es un libro inteligente, con momentos de felicidad y momentos en los que se explora la condición humana. Del diario del año de la peste, de Daniel Defoe, en una traducción de Pablo Grossmith, introducción de José C. Vales. Este libro clásico empieza así. Fue en los comienzos de septiembre de 1664 cuando, mezclado entre los demás vecinos, escuché durante una charla habitual que la peste había vuelto a Holanda, pues había sido muy violenta allí, particularmente en Ámsterdam y Róterdam, en el año de 1663, sitio al que había sido llevada, según unos desde Italia, según otros desde el Levante, entre algunos géneros traídos por su flota. Otros dicen que fue traída de Candía, otros que provenía de Chipre. No se dio importancia a la procedencia, mas todos concordaron en que había vuelto a Holanda. En aquellos días no teníamos nada que se pareciese a los periódicos impresos para diseminar rumores e informes sobre las cosas y para mejorarlos con la inventiva de los hombres. Las cosas y para mejorarlos, cosa que he visto hacer desde entonces. Pero las noticias, como esta,
se recogían a través de las cartas de los mercaderes y de otras personas que mantenían correspondencia en el extranjero y se hacían llegar verbalmente a todas partes. Así, las noticias no se divulgaban instantáneamente por toda la nación, como sucede hoy en día. Pero al parecer el gobierno tenía un informe veraz sobre el asunto, habiéndose celebrado varios consejos para discutir los medios de evitar que el mal llegase hasta nosotros, mas todo ello se mantuvo muy en secreto. Así empieza el diario del año de la peste, Daniel Defoe. Como todas las semanas, usted encontrará aquí un espacio para la felicidad de las frases célebres, los aforismos, las máximas. Escuche usted estas frases. La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, la muerte no es. Y cuando la muerte es, nosotros no somos. Antonio Machado. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro. Les deseo un feliz año, les deseo lo mejor y los veremos aquí en el 2021.